Saludos familia a todas las personas que conectan con nosotros a través de YouTube y su segmento Políticamente Sano. En el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Aquí se paran las aguas, esto se va a poner bueno. Y empiezo diciéndole, periodista intachable, empresario, conferencista, presidente de grupos de comunicación Hilando Filo, abogado, trabajador social y precandidato a senador por la provincia de Dajabón. Estamos hablando nada más y nada menos, como ya es costumbre, muchachos, con un fuerte aplauso, Salvador Holguín. Saludos, Salvador. Feliz y contento de poder estar aquí con ustedes para tener un diálogo ameno, democrático, con cariño, con respeto, pero lo más importante es que el público que les sigue pueda llenar las expectativas y tener la respuesta esperada. Espero poder llenar las expectativas y poder cumplir con ese cometido de que el público que les sigue pues digan, bueno, sí, lo que Salvador Holguín contestó y lo que se le preguntó pues era mi inquietud, sí, o mis inquietudes. Así que aquí estoy presto para servirle, para contestarle lo que ustedes entiendan que deben preguntar. Gracias, Salvador. Y la persona que me acompañará a guiar esta entrevista por el mejor camino, un hermano que me ha regalado la vida desde la hermana República del Plan 1, Luis Miguel Gutiérrez. Saludos, hermanito. Saludos, Pablo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo que conecte con nosotros a través de la magia del internet. Aquí estamos en Políticamente Sano, desde Villa Los Almácigos para el mundo. El invitado de hoy me llena de satisfacción a mí. Porque cuando yo le dije, Salvador Holguín viene para los Villeros TV Show, dijeron, no, eso es mentira. Aquí está. Salvador, gracias por distinguirnos con su presencia en esta plataforma digital. Cuando me externaste la invitación, te dije, en este momento estoy muy ocupado con el tema de la camioneta y la unidad patrullera del Pino Dajabón. Estoy estructurando un servicio de agua potable y también para los ganaderos, productores y ama de casa y estoy muy ocupado, pero dame un par de semanas y cuando me desocupe yo mismo te voy a avisar. Y así te escribí, estoy en la provincia disponible para ustedes y aquí estoy cumpliendo, así que hagan lo que ustedes quieran conmigo. Haciendo honor a la palabra. Con esa humildad que lo caracteriza, Salvador, y para esos niños que también disfrutan del contenido que hacemos, que hoy están en las calles limpiando botas, tenemos la certeza de que usted fue limpiabota en su niñez. Y hoy es una persona, un referente para los jóvenes, los viejos y todas las personas que lo siguen. Le pregunto, ¿cómo fueron los inicios de Salvador Holguín? Bueno, yo antes de ser limpiabota me correspondió ser agricultor. Yo trabajaba ahí en los pueblos del Capacito. Yo trabajé también en Estancia Vieja, trabajé en el Plan 2, o el último allá. El 1. Sí, el 1. También el 2, ahí despelotaba maní con Doña Negra. Recogía guandule en el Plan 1. Y como todo un campesino del Pino Dajabón, pues viví esa experiencia. No me gustó mucho, le confieso, no entendí que ese no era mi norte. Incluso mis padres, mejor dicho mi papá, cuando yo le dije que no me gustaba la agricultura y que yo quería emprender otras cosas, no entendió en ese momento y incluso como yo era un joven tan inquieto y tan sobresaliente, decían que yo no iba a salir buen muchacho, que iba a salir, tenía un perfil medio que iba a dañar la familia, ¿verdad? Sí. Entonces, porque no entendían que yo estaba emprendiendo, que mi visión y mis inquietudes sociales, económicas, eran otras, pero el tiempo se encargó de colocar cada cosa en su lugar y después de ser un excelente agricultor, pasé entonces a ser limpiabota ahí en el centro del Pino, en el caserío, como se le dice, y allí logré tener una buena clientela. Recuerdo que estaban de moda los zapatos blancos,
Eso es una cosa interesante. Yo me recuerdo que los domingos se hacían fila esperando porque yo limpiaba muy bien, tenía una buena limpiabota, esa pasta de champán, como se le decía, que era la color hueso, una buena agua de jabón, buenos cepillos, también los paños. Yo compraba mi tela y lo preparaba yo y tenía una buena limpiabota y logré hacer un nombre como limpiabota de respeto. ¿Cómo lo logré? Bueno, don Cuco, que es un hombre muy conocido del Plan 2, él decía, si no sé si vive todavía. Sí, sí. Vive, bueno, pues don Cuco Bisonó, me recuerdo como ahora mismo, él decía, no, si no es con Salvador, en ese entonces me llamaba Mayovanex, porque ese es mi segundo nombre. Después que me voy a la capital de la República, que mi nombre cambia a Salvador, porque es mi primer nombre, pero aquí todo el mundo me conoce en El Pino y zonas aledañas como Mayovanex. Entonces, don Cuco Bisonó decía, no, es que yo, si no es con Mayovanex, yo no, mejor prefiero no limpiar los zapatos, porque es que él deja su zapato blanco, impecable, sin manchita y una cosa, y un brillo, una cosa, y bueno, y yo hacía fila esperándome y yo me destaqué como limpiabota y después entonces entendí que había logrado ya llenar ese ciclo y pasé a ser mecánico ahí con Simón, con Darío ahí en la curva de Doña Lira, en El Pino. Simón el de ¿cómo que le dicen? El de Fela. Todavía es mecánico don Simón ahí. Don Papo, que era un mecánico muy conocido de partido, en el reporte de Luigi. Ahí yo fui mecánico donde Simón tuvo un puesto de goma y también vendía gasolina. Yo la compraba aquí en Villa, en la bomba de aquí de Villa yo la compraba, en garrafón. Y entonces tenía un puesto de vender gasolina por galones y por botellas y la tapaba goma. Yo tenía un puesto de tapar goma. Y entonces Simón me dio la oportunidad de ser lavatuerca. Lavé mucha tuerca. Y después de la batuerca entonces aprendí a hacer bobina, embobinar, lo que le da la luz o lo que genera la luz de los motores se llama bobina. Yo aprendí a hacer la bobina o a embobinar, como se le dice. Después aprendí a calibrar los platinos. Mire que le estoy dando nombres reales. Se le hace difícil a un mecánico engañarlo a usted. Él le complica. Aprendí a calibrar los platinos, a poner en tiempo en la volanta y yo ponía en tiempo los motores. Después don Simón me dio la oportunidad de desarmar. Desarmando aprendí a armar. Entonces Darío también, que es muy conocido, un mecánico muy conocido en esta zona, Darío, sí, sí, que estaba en la curva ahí antes. Darío también me enseñó a armar las máquinas. Con Darío luego aprendí a trabajar los vehículos, porque él le da las dos cosas, motor y vehículos. Y cuando ya entonces duré varios años siendo mecánico, primero lavatuerca, mecánico, y que entendí ya que no tenía más nada que aprender y que quería emprender en otras áreas, decidí ir a la capital de la República y allí entonces me fui a trabajar como todo un empleado en almacenes. Trabajé en fábrica de agua o embotelladora de agua, como se le dice también. Trabajé en Calzado Los Muchachos, ahí fui vendedor. La Duarte ahí. Sí, muy sobresaliente en la Duarte 98, al lado del Calzado Rotén. Sí, 98 o 74, tengo la confusión ahora. Frente a la Gran Vía, ahí yo estaba, y Cedería, California. Ahí duré muchos años y me destaqué como un buen vendedor de calzados y me puse a estudiar y recuerdo que estudié mercadeo y ventas. Esa fue la mejor decisión de mi vida, estudiar mercadeo y ventas, porque eso es lo que me ha dado todo lo que soy en el día de hoy. Después de vender calzados, entonces me fui a una empresa que se llama Agencia Internacionales. Me dieron la primera oportunidad como vendedor ejecutivo, es decir, de maletín. Cuando yo trabajaba en Los Muchachos, siempre atendía a muchos empresarios. Ellos me decían, por mi inquietud y mi forma, ¿tú estás montado? ¿Tienes el carro? Y yo, no, señor. Y en varias ocasiones me dijeron, wow, si tuviera carro, te diera la oportunidad de ser vendedor en mi empresa. Entonces me aconteció muchas veces de que esas personas veían talento en mí
y no me daba la oportunidad porque no tenía vehículo. Entonces, ¿qué hice? Me puse a llevar un SAN y logré que me dieran el primer número por mi perfil. Yo nunca he vendido un perfil de delincuente, sino de hombre serio. Siempre he visto bien, no uso arete, no uso nada que pueda malinterpretarse. No porque usar arete sea malo, sino que se confunde a veces. Sí. Pela caliente, a veces se confunde, son modas. El arete es una moda, los tatuajes son una moda. La pelada o las rayas que uno se hace en la cabeza de moda, pero algunas personas lo malinterpretan y te cierran la puerta por eso en la capital de la República. Entonces yo siempre definí un perfil ejecutivo y eso me ayudó a crecer bastante. Entonces después de escuchar varias veces o muchas veces que por no tener un carro no me daba la oportunidad de ser un vendedor ejecutivo de maletín, decidí llevar un SAN, compré mi primer carro, un Honda Accord. Recuerdo que di 58,000 pesos por él. 58,000 pesos en el año de 1992. Yo compro mi primer carro. Tenía un motor, un 70. Yo iba a trabajar en un 70 en la capital. Y entonces ese carro, y más estudiar mercado y ventas, me dio una oportunidad de entrar a un nivel más alto del mercado, de las ventas. Ya no solo un vendedor de zapatos, sino un vendedor ejecutivo que iba por las empresas, laboratorios, fábricas y le vendía. Entonces, ese trabajo me permitió, aparte de tener un sueldo, ganar por comisión. Y yo recuerdo que ganaba entre 35,000, 50,000 hasta 80,000 pesos cuando los cuartos valían. Como yo no tengo vicio, no malgasté el dinero, yo fui ahorrando y fui emprendiendo hasta que entonces pude tener mi propia empresa que se llamó en ese momento, un laboratorio se llamaba Salmin Product, Salvador Mayobanex Industria de Productos, un nombre que me surgió, que lo creé yo mismo, y ahí yo fabricaba coolant, agua de batería, champú para carro, ambientador, amorol y un sinnúmero de productos que los fabricaba yo mismo porque hice un curso de químico y aprendí a fabricar. Y entonces ya a partir de ahí la vida me cambió, fui progresando, fui avanzando, hasta que en el 2001 matan a mi pariente, el senador Darío Gómez Martínez, y yo era su asistente, era parte de su equipo. Me quedé huérfano políticamente, entonces alguien me invitó a un programa, así como ustedes, habla de Darío, de su obra, de su trayectoria, y yo como un joven osado y hasta un poco fresco, me preguntaron de las razones que pudieron motivar el por qué lo mataron, y yo dije un par de cosas y que fueron impactantes, y entonces eso me proyectó a tal punto que don Heraldo Valles, que fue quien me dio la primera oportunidad, me dijo, ¿por qué no te motivas a participar 2 veces, los martes y los jueves en este programa? Digo, pero yo no sé de esto, yo no sé de comunicación. Me dice, sí, tú eres comunicador. Yo, pero me acaba de descubrir, yo no sabía. Cuando me descubre don Heraldo, acepté la participación martes y jueves, y a partir de ahí fui haciendo pininos, fui aprendiendo, hasta que la gente le fue gustando. Cuando ya conecté con el público y me pegué, entonces estudié locución, estudié periodismo y luego estudié leyes. Entonces me proyecté ya a otro nivel más alto y entré entonces a lo que le llaman las grandes ligas del periodismo, donde me codeaba con los grandes, aunque no me reconocían porque yo era campesino y de Dajabón, un pueblo muy lejano. No me reconocían, pero ya sí yo mostraba talento, capacidad para entrevistar, para investigar, para analizar y denunciar. A tal punto que los programas que yo emprendí, todos se pegaron. Primero se pegó Hilando Fino, que era un programa, no era un canal de televisión como es ahora. Luego se pegó Lo que otros callan. Hilando Filo lo hacía en Telemicro, en El Poder. En todos los lados eso estuvo. Pero inició en el 6, en el canal de Atoy de Camps. Después del 6 pasé al 19. Después del 19 pasé a Telemicro.
El poder de las 12. Sí, no, Es el que lo sí, proyecta sí, internacionalmente. El poder de las 12 estaba combinado con el 19 y el poder de las 12. En el poder de las 12 era un segmento con Bebeto y Marco Miguel Holguín, el primo. Entonces allí me dieron una oportunidad y yo la aproveché. Todos los días venía con primicias, con revelaciones y le metía mano a los grandes, a los que nadie le quería meter mano. Esos tiburones. Eso, sí, a los pejes gordos, Eso me proyectó a tal punto que la gente decía, o es loco, o el tipo tiene los timbales bien puestos, o carácter, me decía yo. Ni soy loco, ni tampoco es que soy tanto lo que ustedes creen, pero yo soy un hombre de coraje, de decisión y valentía. Y eso, cuando tú lo combinas con cierto talento y preparación, es obvio que te va a dar éxito, si eres disciplinado. Así es. Entonces, después don Juan Ramón Gómez Díaz le gustó mi estilo, aunque había que mordearlo porque tenía intereses. Y yo me dejaba guiar porque hay que ser disciplinado. El que no se deja guiar no trasciende en la vida, hay que dejarse guiar, hay que dejarse dirigir. Hay personas indomables e inmanejables y eso no trascienden en la vida. Entonces yo me dejaba guiar y él dijo, pero este muchachito me parece interesante, es lo que creo que hay que conversar con él. Hay intereses y temas que no se tocan. Y entonces su hijo, Neredo Gómez, que es mi hermano, con quien tengo una buena relación todavía, en su oficina me dio algunos tips y me dijo, mira, las cosas son como son. Esto es lo que hay. No voy a decir que me dijo, pero son No, claro, conversaciones claro. íntimas. Pero mira, la vida es así, Salvador. Me la planteó y yo le dije, pero yo no estoy en desacuerdo, yo asumo esa posición. ¿Seguro? Yo sí. Entonces ahí me entraron en la opción de la mañana, en la Independencia FM. Sí, esa es mi trayectoria. Independencia FM, en el poder de las 12, con el segmento Hilando Fino en el poder de las 12. Y Gómez Díaz dice, póngame el programa Hilando Fino en Digital 15 a las 11 de la mañana. Y me colocó sin pagar, sino en sociedad. Y ahí fue que ya le puse la tapa al pomo con mi nombre a nivel nacional e internacional. Ahí me consolidé. Después don Bebeto y don Gómez Díaz se dividieron. Como Bebeto que me lleva a Telemicro, entonces Bebeto se va al Supercanal 33, que también era fuerte internacionalmente, y me fui a Supercanal con Bebeto y ahí me llevo Hilando Fino y seguí proyectándome y convirtiéndome en una figura internacional a tal punto que yo voy a Estados Unidos, a diferentes partes, yo voy a Puerto Rico, yo voy a Miami, mismo en New York, y yo soy un ídolo para allá. Yo creo que ustedes sepan eso. Soy muy querido, muy respetado y admirado. A tal punto que desde que piso suelo norteamericano, en el aeropuerto tengo que firmar autógrafo, tengo que hacerme fotos, videos, saludos y cosas. Llaman por videollamada. Mira con quién estoy aquí. Ponme el nombre ahí. Una cosa increíble. Entonces, después de Supercanal, pasé entonces a Teleradio América y allí ese programa Hilando Fino despegó porque en Teleradio América, si tú pagas tu dinero no hay problema, hay libertad de expresión y tú dices lo que te da la gana. Y yo dije lo que me dio la gana y eso se convirtió en un fenómeno, ese programa, en la mañana de 8 a 9, Hilando Fino. Después Danilo y Yomaira me sacaron de ese horario. Para allá vamos. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Salvador, ya es que escuchamos ya las reseñas de su vida, hechas por usted mismo. Sí, ¿Cuál es ese caso o ese comentario que impacta ya y dice, no, pero Salvador Holguín ya es una figura connotada de la comunicación? Bueno, justamente el de doña Yomaira. Con doña Yomaira yo me di cuenta que había logrado algo que cualquier figura pública o periodista se sentiría bien al lograrlo, que es decir sin decir. Cuando tú eres capaz, como comunicador, de hacer un análisis, un comentario, sin decir la cosa y que el otro interprete que tú la dijiste, ya tú eres una estrella y una figura. Eso fue lo que pasó con doña Yomaira. Yo nunca dije lo del braguetazo y la infidelidad, no, yo la respeto. Yo soy un hombre de respeto y a las damas las respeto. Ahora, ella interpretó que yo dije eso. Más algunos lisonjeros
en el entorno le dieron cuerda. Sí, él dijo eso, no fui yo que lo dije. Fue un comunicador de Estados Unidos. Ahora ella interpretó que yo había revelado el supuesto romance y yo no revelé nada. Y está ahí los videos para la historia. Sí. Incluso no hay forma de sustentar la sentencia y el proceso que vivimos porque legalmente o conforme al derecho no hay manera de justificarlo, porque para tú difamar, para tú injuriar, tú debes acusar. Luis Miguel se robó ese celular, ahí hay una acusación directa. Sí. Ahora, es diferente que yo diga, bueno, se ha desaparecido de Villeros TV un celular y quien estaba al lado era Luis Miguel. Yo no estoy diciendo que se lo robó, sino que estaba al lado. Entonces, si él es un poco o poco inteligente o tal vez es una persona con mala conducta, él interpreta que yo le dije ladrón, pero yo no le dije ladrón. Yo dije que se perdió de Villeros TV ese celular y que quien estaba a mi lado derecho era ella, y es verdad que estaba a mi lado derecho. Exacto. Entonces, ¿por qué él se da por aludido? Lo quiero dejar hasta ahí. Y lo que pasó fue que ya yo había logrado ese posicionamiento, ese nivel, esa conexión con el público que yo decía sin decir. Y no me había dado cuenta, de la verdad, humildemente lo reconozco, no me había dado cuenta que había calado tanto en el gusto popular, que la gente ya tenía una conexión conmigo tan profunda que yo sin decir decía. Y la verdad que ese fue el caso. Pero, Que me quedó Un segundito, Luis Miguel, porque no quiero... Para seguir ahí mismo, Salvador, a propósito de... En el periódico El Nacional, el 26 de septiembre del 2022, salió un artículo donde decía: Salvador Holguín perdona a Danilo Medina y su hermana. No debió ser al contrario, porque si Salvador no dijo nada y ellos fueron los que se sintieron aludidos por el morbo social, quienes debieron salir a disculparse con Salvador debieron ser ellos. Eso fue un exceso de humildad mío. Ok. Obedece a una entrevista que me hicieron en El Sol de la Mañana en Estados Unidos, en un programa especial, donde mi hermano Julio Martínez Pozo me preguntó sobre el proceso de doña Yomaira y yo le dije que lo daba por cerrado ya que ese tema para mí había concluido y que estaba en paz, estaba en armonía, estaba en tranquilidad y que yo ya había vivido el proceso. Ellos lo vivieron su parte de persecución. El tema es que la víctima fui yo, realmente no fue doña Yomaira. A mí me persiguieron, me estrangularon económicamente, atentaron contra mi vida, planificaron asesinarme, de todo ese gobierno. Pero entonces, Salvador, hay algo que es como contradictorio. No hay prueba en los tribunales para condenarlo y lo condenan. ¿Por qué? ¿Quién tenía el poder? El poder lo apretó. Sí, fue el poder. Y yo me lo vacilé, yo me lo disfruté. Aunque no te voy a negar que en momentos me vi muy apretado, muy acorralado. De hecho, si ustedes buscan el video donde la audiencia yo me defiendo y hago una exponencia, que eso fue hasta ahí para la historia. Incluso la gente dice, pero usted no necesitaba abogado, entonces supo defender. Ahí está el hombre acorralado, porque lo que querían era meterme preso. Los policías estaban ahí, ya, porque el poder lo tenía ella. En la sala de audiencia estaba lleno de policías y con la esposa puesta, con la esposa en la mano para amarrarme. Me querían meter preso, porque ella decía, preso que lo quiero, pero el artículo 49 de la Constitución establece con claridad que ningún periodista o comunicador puede caer preso por algo que exprese, diga o revele. Entonces no había forma. Y la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento protege, blinda al periodista, porque incluso plantea que no está obligado a revelar su fuente ni dónde consigo la información. O sea, era una situación muy difícil para ellos, que querían a Salvador preso y con 10 millones en la costilla. Finalmente, como no me pudieron meter preso, porque era muy evidente, me iban a convertir en un mártir, sin ánimo de pretenderlo, pero si me metían preso yo me iba a convertir en un mártir, en una gran figura, de esas que han salido de la cárcel y han trascendido. Sí, un Mandela. O un Mandela. Sí, ¿por qué? Porque yo soy un simple ciudadano, periodista, comunicador,
ya empresario de la comunicación, que yo no estaba al nivel de ella, ni de Danilo tampoco. Ellos me dieron un estatus que yo no tenía, por una torpeza que cometieron, porque yo soy amigo de Danilo. ¿Todavía, Salvador? Sí, yo soy amigo de él. Los amigos no se persiguen, los amigos no se maltratan, los amigos no se le hace daño, no se le acorrala. Entonces Danilo en algún momento tendrá que reflexionar y decir, wow, ¿cómo yo permití que, siendo Salvador Holguín, como siempre fue conmigo, yo siempre protegí, defendí y colaboré con Danilo el amigo, no el PLD? Yo nunca he sido PLDista, ni me interesa. Pero yo siempre fui un gran amigo de él y colaboré en lo que él me pedía. Entonces, cuando alguien te sirve, te extiende la mano, tú tienes que ser muy perverso para tú perseguirlo, maltratarlo, acorralarlo, pisotearlo y humillarlo. Y si tú no lo haces, también eres cómplice si lo permite. En el primer momento que su hermana inició su persecución contra mí, él debió parar eso. Venga acá, hermana, espérese. Salvador Holguín es amigo de la familia y es mi amigo personal. Vamos a aclarar esto y llamarme a mí porque tenía la confianza. Él me llamaba antes para otra cosa, siendo presidente, incluso me llamaba Danilo y me escribía por BB y me convocaba al Palacio Presidencial, siendo el presidente. Entonces, ¿por qué no me convocó a una reunión? ¿Por qué no me reunió con doña Yomaira? Vamos a aclarar esto, ¿qué es lo que está pasando? Que sí lo hizo, y debo decirlo en honor a la verdad, sí lo hizo Alexis Medina. Por eso, Alexis no sé si acabó con el país, que sea la justicia que lo confirme. Hasta ahora está sometido por desfalco, por robo, por saqueo. Pero esa es una de las razones por las que ustedes me ven que yo no hago leña del árbol caído con Alexis. Él que demuestre su inocencia y la justicia que demuestre su culpabilidad. Pero Alexis sí me convocó a Malecón Center, al piso 27. Y allí nos reunimos en 2 ocasiones, aclaramos todo. Él confirmó de que yo no había dicho eso, pero cuando él le dice a su hermana, mira, él no fue que lo dijo, me pide que le mande una carta. Yo le hago una carta el 14 de febrero de ese año. Le mandó una carta muy bonita de amistad, de amor, de respeto, de conciliación. Es más, yo creo que hasta me excedí, fui demasiado caballeroso con ella, porque ella no entendió el proceso ni el momento histórico que estábamos viviendo. Y esa carta está cargada de cosas hermosas. Y está ahí para la historia, para cuando escribe el libro El Braguetazo, que habrá que escribirlo en algún momento. O avanzarlo, porque ya está prácticamente hecho. Entonces, esa carta lo que está llena de respeto, de cariño y reconocimiento. Después me pide el ministro de la Presidencia que le haga un comentario de desagravio. Le hago un comentario de desagravio, hasta disculpándome por algo que yo no dije. Pero como todo un caballero, le dije, si usted entiende que mi comentario afectó, le creó laceración y situaciones a lo interno de su familia y a usted, pues yo le pido excusa. Y le pedí excusa sin haber dicho por lo que ella me demandó. Tampoco cogió. Alexis me dice, escríbele un artículo. Yo escribo para el Listín Diario, el periódico Sin Cortapisa. Escribo el artículo. Un ramo de olivo para la hermana de mi hermano Danilo. No cogió tampoco. Entonces ya yo dije, solté esa vaina y decidí pelear. Porque no me dejaron opción, vamos a pelear. Entonces, cuando decidí pelear, le metí mano hasta el diablo, porque ya yo no cogía corte. Le metí mano al presidente, que es mi amigo, pero no me dejó opción, tuve que marcharle. Y le marché de forma tal que Danilo nada más le dejé 2 opciones. O me respetaba o me fusilaba. Haciendo mi amigo, lo quería, lo respetaba, pero me acorraló. Y tú nunca puedes acorralar a un pequeño porque te brinca arriba y te desfigura. Para no decir un gato, porque yo no soy gato. Pero a uno más pequeño que tú, nunca lo acorrales, nunca cometan ese error. Entonces yo acorralado, asfixiado económicamente, entonces decidí marchar. Le dije, en esta vuelta entonces ellos van a saber con quién se metieron. Y yo solo, un campesino del Pino de Jabón, decidió marcharle al presidente, decidió marcharle a la familia presidencial, al jefe de la policía, y todo el que se me cruzó por el camino le di su tablazo. Hasta que me gané el respeto y lo forcé a tener que respetarme y dejarme tranquilo. Pero la pasé muy fea, fueron momentos muy difíciles para mí, para mi familia, mi esposa, para mi señora madre, doña Altagracia Espinal Peralta. Viví momentos muy difíciles que no quiero ni decirlo porque no quiero que
que me vaya a traicionar la emoción y, y que pierda los estribos. Sí, sí. Salvador, es difícil hablar de Danilo, su hermana, la familia, y no hablar del PLD. Usted como comunicador, periodista, abogado, maneja datos y ha hecho investigaciones. En los 20 años de gobierno del PLD, ¿hubo corrupción o no hubo corrupción? Si usted me daba seguimiento, sabrá que yo revelé todo lo que está pasando, pero con una interrogante, me quedé corto, aunque sea sincero. Salió más de lo que yo revelaba, porque ese acorralamiento me llevó a investigar hasta los pantaloncillos de Danilo. Y no me metí en su vida personal porque yo no hago eso, pero hasta eso yo lo aprendí y lo sé. Y lo sé, todo lo que estaba pasando. Y ese audio que anda ahí rodando, donde un capo revela de unos aportes que hizo, yo lo había revelado, porque ese capo me mandó la información a mí, como periodista. Sí. Pero además, el saqueo fue tan burdo, tan descarado, que nos costará muchos años reponernos de la putrefacción, del saqueo, del robo que estas personas sometieron a este país. Yo hasta me preocupa y le tengo hasta pena al presidente Luis Abinader, con quien tengo una buena relación y es mi amigo y yo lo quiero mucho, lo respeto. Y él me respeta, también me distingue. Lo que no hizo Danilo lo ha hecho Luis conmigo. Respetarme, distinguirme. Y si no me puede hacer un bien, él no me ha hecho un mal. Exacto. Entonces, Danilo no me hizo un bien, entonces me hacía un mal, me perseguía y me maltrataba y me acorralaba. Entonces yo le tengo hasta pena al presidente Luis, porque está haciendo un esfuerzo extraordinario por levantar nuestra nación, pero toma posesión en medio de una pandemia, crisis económica, crisis de salud, crisis de valores, crisis petrolera, crisis de los productos de soya, que son los que mayormente utilizamos para el sustento de los alimentos de la familia. Y la verdad es que le ha tocado una situación difícil al presidente Luis. Y yo que hablo todos los días con él, los otros días me dijo: Salvador, hermano, yo tengo un mes que no veo a mi madre. Me dijo, esto no es fácil, Salvador. Doña Zula es su madre y es loca conmigo. Me llama siempre, me da cariño, se preocupa por mí. Ella me asumió como un hijo, yo la adoro. Y yo sé lo sagrado que es para Luis doña Zula Corona, como es sagrada para mí doña Altagracia Espinal Peralta, mi señora madre. Y cuando él me dijo que tiene un mes y algo sin ver a su mamá, y cuando hablo con doña Zula ya me lo confirma, y yo, bueno, esto es difícil. Este hombre se ha entregado en cuerpo y alma para salvar esta nación y para levantarla. Y eso me lo confirma que hablo con él a las 3, a las 4 de la mañana, con el presidente de la República. Y ya a las 8, a las 9, a las 7 está de pie ese hombre, sí. Yo hasta preocupado estoy por el presidente. Este hombre tiene una tarea muy fuerte, le ha tocado un momento difícil, pero pareciera que la sociedad dominicana lo está valorando en su justa dimensión. Todas las encuestas sale valorado por encima del 57% el presidente Luis. ¿Serán reales esas encuestas, Salvador? Porque hemos visto una lluvia de encuestas en los últimos días. Porque una cosa entendemos que es Luis como persona, como ciudadano, y otra cosa es Luis como presidente de la República y como político. Bueno, lo que más importa es que como presidente de la República esté bien valorado. ¿Y por qué te digo que sí, que son reales esas encuestas? Bueno, porque yo te puedo mentir a ti, y incluso a ti, por ahí ellos dos, ¿no? Y yo se acá, él lo engañó, el engatuso yo dos, pero a nosotros no, porque yo también de afuera. Es decir, que no es una, son todas las encuestas que le dan un 53, la más bajita le dan un 53.
57, 59, 63, 70, hasta 71 que le han dado, 68. Es decir, pareciera que la sociedad dominicana sí está entendiendo el modelo de gobierno de Luis, porque al principio no lo entendía, al principio no se entendía. Es más, yo le decía, hermano, ¿y cómo el asunto? Uno no sabía en qué pie estaba parado con Luis. Entonces, el pueblo dominicano está en Luis Abinader. Los dominicanos y dominicanas están respaldando, están apoyando la obra de gobierno y la gestión de Luis Rodolfo Abinader. Y eso nos da un poco de tranquilidad, porque si eso sigue pasando, significa que el presidente hará 4 años más sin mayores inconvenientes y podrá completar su obra de gobierno, porque la verdad que la crisis, el saqueo, el robo, la corrupción no le ha permitido hacer el gobierno que él proyectó y hasta le vendió al pueblo dominicano. Ha ido cumpliendo, pero no con la prontitud ni con la rapidez que él quisiera y que los dominicanos esperábamos. ¿Por qué? Porque ha tenido que enfocarse en recomponer la economía, en relanzar la educación, pero también la salud. Y aparte de eso, está pendiente a que el funcionario que se equivocó está cancelado. Sí, por lo menos podemos decir que tenemos un presidente que no roba, pero tampoco permite que roba. Y eso es positivo, no importa el partido que uno pertenece. A propósito de su amistad con Luis, el primer hombre de la nación, y que se comunican, hablan, recientemente estuvimos escuchando al senador por Dajabón, David Sosa, expresarse con relación al muro fronterizo y en un momento decir que era una gran farsa del gobierno de Luis Abinader el muro fronterizo, y que de una forma u otra las personas que tienen tierra, que van por los mismos límites del muro, le estaban comprando esa propiedad a precio de vaca muerta. ¿Qué de cierto hay en eso? David es un muchacho, un joven que yo quiero mucho, que lo respeto. Lo conozco hace muchos años, antes de ser senador y antes de yo aspirar también. Es un joven muy valioso, pero políticamente ha sido un fracaso y un desastre para la provincia de Dajabón. ¿En qué sentido, Salvador? En todo el sentido de la palabra. Don David no es el senador que los dajaboneros aspiraban, ni quiere. Y eso lo confirma que en la encuesta más reciente, él salió con un 12%. Pero él dice que es un defensor del pueblo dajabonero. No, él es un defensor de los intereses de él. Y ahí ha cometido un error. Y es doble el error, porque entonces con esa actitud y comportamiento, él ha confirmado que es ingrato, malagradecido y desleal. Porque él es senador, gracias a que Luis Rodolfo Abinader fue a mi casa, y pueden buscarlo en las redes, va a aparecer la foto ahí. Luis me visita a mi casa y me pide que desista de mi aspiración al senador, después que me había ofrecido la senaduría y también me garantizó la candidatura. Se la reservó el partido y me la entregaron. ¿Por qué el partido se la reservó y me la garantizó? Porque yo tenía la popularidad, la aceptación y los números. Dajabón me valora y me aspira para senador. Pasó en ese entonces y sigue pasando ahora. Cuando Luis va a mi casa, que me pide que desista de la candidatura, que se le entregue, ¿a quién se la da? A David. Y la fuerza del pueblo. ¿Y por qué lo que estoy diciendo se confirma de que él confirmó de ser un hombre desleal, un político desleal, ingrato y malagradecido? Porque él sacó 1.400 votos por la fuerza del pueblo. Y con los aliados llegó a 1.900 votos. Significa que don David, y si le digo don es porque lo respeto, pero estamos analizando el político, sí, no califica ni para ser regidor de la provincia de Dajabón. Si quiere no me crea, usted entra a la Junta y ve cuántos votos sacó la fuerza del pueblo en la provincia de Dajabón en las elecciones del 20. 1.900 votos. Es el Partido Revolucionario Moderno y todos nosotros que asumimos a David y lo hicimos senador y le aportamos alrededor de 18.000 votos. Wow. Wow. Entonces,
tú no calificas ni para regidor. Y no estoy hablando mal de él ni lo estoy atacando, simplemente estoy diciendo la verdad. Si usted sacó 1900 votos, un regidor allá y en el Pino incluso con 2500 y 3000 votos, busque la votación. Un regidor en la provincia de Dajabón o en cualquiera de los municipios, para poder ser regidor, tiene que sacar 2500 votos, 3000 votos. Entonces, si usted no califica ni para regidor, señor, se le regaló una senaduría. Sacrifican a Salvador, que era el que Dajabón quería en ese momento, para dártela a ti. Viejo, agradece, colabora, súmate. David debería estar besando donde pisa Luis Rodolfo Abinader. Porque es senador, porque Luis me sacrifica a mí. Entonces, él debería estar dentro de lo posible porque él debe ser oposición, lo entendemos. Pero viejo, la obra cumbre de la provincia de Dajabón en esta coyuntura histórica es el muro. Es que eso no obedece a un capricho de Luis. No fue que Luis se lo inventó ni que se soñó un día que hay que hacer un muro. No, es que el estudio que se hizo, la mayoría de los dajaboneros y dajaboneras, su principal dolor de cabeza, preocupación, es la haitianización o la emigración ilegal de haitianos, que mantiene a la familia dajabonera en pánico e intranquilidad. Entonces, ¿qué hace Luis? Le da a Dajabón y a la frontera lo que la frontera sueña, aspira y quiere. Entonces, fue una torpeza de causa mayor del senador David conspirar, atacar y atentar contra la construcción del muro, porque eso obedece a un sentimiento de los fronterizos y en el caso nuestro de los dajaboneros. Así que lamentablemente metió los dos pies en un solo zapato y eso le desencadena en que debe ir entregando. Jamás será ni limpiabota en la provincia de Dajabón políticamente. Wow. Salvador, siguiendo en ese mismo tenor de la construcción del muro de fronterizo de Dajabón y va hasta por allá por Elías Piña, Jimaní. En Jimaní se ha dado la situación también de que el muro hay problemas. Dicen que están dejando demasiado terreno que le corresponde a la República Dominicana y se lo están cediendo a la parte haitiana. ¿No cree usted que David está jugando el rol de defender a esos dueños de terreno de la frontera? No, porque todo vino o desencadenó cuando se dejó de comprar los materiales en las empresas de él y las ferreterías. Wow. Parémonos Aquí ahí hay- que no, esto cogió color. Sí, sí. Usted dice, Salvador, esto que vamos a decir es responsabilidad de Salvador Holguín. No tenga miedo. Escuchen. Soy responsable de lo que digo. Salvador dice que la rabieta, si podemos llamarle así, de David Sosa, Así es. es porque el gobierno no le compró los materiales para la construcción del muro en la ferretería de la familia Sosa. Sus pretensiones, porque así eran los gobiernos del PLD, era que todos los materiales de construcción se le comprara a sus negocios. Y entonces el modelo de Luis Rodolfo Abinader no es corrupto, ni es tampoco un estilo de favoritismo. Usted tiene que licitar y si usted ganó, usted va a suplir en base a esa licitación. Como no se está aplicando el modelo de favoritismo y señalando de dedo, cómprele a él, a partir de que se dejaron de comprar los materiales a los negocios de él, aliados y socios, ahí mismo entonces inició la campaña sucia, asquerosa y conspirativa contra el presidente Luis Abinader, su gobierno y la construcción del muro. Él está hablando Salvador Holguín, el periodista informado y que tiene información de primera mano. Según Salvador, ¿qué ha hecho David mal? Que usted dice, bueno, si yo, siendo senador, yo no haría esto que está haciendo David. ¿Por qué está mal? ¿Qué usted entiende que es lo peor que ha hecho David Sosa como senador? Demostrar que es un analfabeto político. Ay, mi madre. Sí, porque lo primero que él debió hacer es lo que yo hice cuando entré a la provincia de Dajabón en aspiraciones. Pagué una encuesta y ella me arrojó
todas las preocupaciones, inquietudes y demandas que tienen los dajaboneros para con el gobierno y en la sociedad. Si él hubiese hecho eso, no estuviera atacando una obra que el pueblo es que quiere. Por eso su popularidad, que no tenía, pero su posicionamiento se desplomó. Lo poco que le dimos en la alianza para que se convirtiera en el senador, lo perdió. Entonces demostró ser un analfabeto político y muy torpe políticamente porque atacó algo que mayoría de los dajaboneros y fronterizos queremos. A eso me refiero. No estoy hablando mal en lo personal, estoy diciendo y estamos analizando su comportamiento político. Todo un torpe y analfabeto político, porque tú no puedes atacar en política lo que la mayoría quiere. ¿O no es así? Bueno, vamos a dejarlo a la apreciación de los que van a ver esta Se entrevista. supone que un político no está para representar a la sociedad. Claro que sí. Entonces, si la sociedad, la mayoría quieren una cosa y tú te vas en contra, ¿qué estás haciendo? Pero, Salvador, No, el muro... No me saques los pies. Pero espérate, No me saques los pies. el muro... Hubiese de David. Pero espérate. Ok, hubiese de David. Okay. Saliendo Vale, de David. Hubiese de David. Un político o un representante, alguien que Sí. ha sido elegido por el pueblo, un presidente, un ministro, o mayormente presidente, vicepresidente, senador, alcalde, diputado, lo elige el pueblo, ¿verdad? Claro que Sí. sí, el voto popular. Entonces, si el pueblo pide algo, aclama algo, y ese político se va en contra de lo que la mayoría quiere, ¿cómo se le puede llamar a eso? Sí, pero vamos a ver otra cosa. No, no. Si lo que se está haciendo se Usted está me está haciendo... sacando- Responde, Luis Miguel. no, David, no tenga miedo. Responde. No, espérate, No no, tenga yo tengo miedo. una No te amistad hablo con de David. Responde. Sí, mira. ¿Cómo se llama ese político? Responde en Hay sentido que ver, general. Espérate, no me acorralen aquí. No me acorralen. Una cosa es lo que se quiere, lo que quiere el pueblo. Ahora, Ajá. hay que ver si... Pero está para representarlo. Sí, pero está correcto. Pero hay que ver si lo que le van a dar al pueblo es lo que el pueblo merece. Pero momento, don Luis Miguel, espérese. Usted como un joven inteligente, acucioso y actualizado, sabe muy bien que un legislador, llámese senador o diputado, tiene tres funciones. Legislar. Primero, representar. Y permítame, yo sé que usted lo sabe, pero tal vez en el orden que lo está diciendo. Yo quiero decirlo en el mismo orden que va. Representar, legislar y fiscalizar. Pero está fiscalizando entonces. Espérese, está fiscalizando sus empresas y sus intereses. Espérese. Entonces, si está para representar y si sus representados mayoría piden una cosa y él se ve en contra, ¿cómo se le puede llamar a eso? O bien ser torpe o ignorante político, ¿cómo se le puede llamar a eso? No estoy hablando de David, en sentido general, un político que tenga ese comportamiento, esa actitud, esa forma o metodología para manejarse con quien lo elige. Yo diría que si lo que se está haciendo perjudica al pueblo, se está haciendo con la No, dije que la transparencia. mayoría, Sí. dije que la mayoría Sí, pero- lo quiere. Si lo perjudica, no lo puede querer. No se me vaya para allá. Es que escurridizo y regalador. El poder a veces oprime. Y usted fue Y víctima no del quiero- poder y sabe que en el no poder quiero profundizar más. se hace muchas cosas que Sí, no, pero que quiero no corresponden profundizar con la porque esta es verdad. la primera vez que usted me invita. Y muy amablemente. Primera de Sí, muchas. Y yo lo distingo y lo respeto y lo quiero. Usted lo sabe. Sin colores políticos. Entonces, no quiero meterlo más para lo hondo, pero sí, usted está siendo muy escurridizo y muy rebaladizo al no decirle a ese pueblo que le sigue Ay. que cuando un político Bueno. se coloca en contra del pueblo que lo eligió, no es un buen político. Dígalo si usted quiere así, pero no está correcto. Porque si mayoría quiere una cosa y te eligió, ¿qué tú tienes que hacer? Colocarte al lado de ellos y acompañarlo. Yo diría más bien que él en su rol de fiscalizador debió estar viendo si la licitación está correcta. Ahí sí yo estoy de acuerdo con él. Ahí se está fiscalizando. Sí, y es su rol. Pero entonces él dice que el gobierno le pagó después más Espérese, elevado no, el que precio de los terrenos a la... Él se metió en los intereses personales y particulares, no lo que le concierne a él. Él debió estar viendo si la calidad de la construcción llena los requisitos de un muro. En eso que él debió estar. Y mira, le voy a dar una idea, me tienen que pagar por asesores. Él debió estar observando si los precios de los materiales, varilla, bro, cemento, no están sobrevaluados. Ese es el papel que él debió hacer, pero lamentablemente tiene miopía y astigmatismo, incluso yo diría catarata política, Vale. para no ver lo que tiene que ver. Para seguir ahí, Pablo. Yo quiero salir de David ya. Regálame. No, ya salimos, David. Ya, Ok. ya está bien, ya. Está bien, está bien. Vamos ahora, vamos a la provincia, a los planos. Dale. En Dajabón hay diferentes precandidatos a la senaduría. Hay mucho. Dentro del PRM Hay- está Ina
Ey, está Darío Zapata, ey, David Sosa no sé si va a aspirar de nuevo, ey. y Internamente- está aquí mi amigo, mi hermano Salvador. Guillén. Mario Torres, Mario también, Torres. ex senador, que un hueso duro de roer parece. Salvador, de estos precandidatos, ¿con cuál usted se siente más cómodo? No, mira, con fulano yo me lo gano más fácil. Mira, los tres son buenos. Y no tengo preferencia. Cualquiera de los tres que finalmente lo ponga a competir con nosotros será derrotado vergonzosamente. Wow. Sí. Sí, nosotros no estamos relajando, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, nosotros estamos obedeciendo a un sentir mayoritario de los dajaboneros y dajaboneras que quieren cambio. El 67%, está en la encuesta eso. El 67% de los dajaboneros y dajaboneras recogen las encuestas, quiere cambio para senador. Bueno, hay que hacer elección entonces. De todo lo que aspiran, el único que representa el cambio verdadero se llama Salvador Guillén. Todos son muy buenos, pero Dajabón tiene ahora mismo una coyuntura interesante. O elige la vieja política, o se inclina y apoya y trabaja por el cambio verdadero que representamos nosotros. No se puede cambiar con lo mismo. Pero además, si esa encuesta dice el 67% que quiere cambio para senador, significa que los demás contrincantes, competidores nuestros, no tienen nada que ofrecer a la provincia porque ya fueron legisladores. Entonces, yo me siento muy cómodo, muy bien posicionado, y estamos trabajando incansablemente para darle a Dajabón lo que Dajabón merece. Dajabón, el 67% quiere cambio, lo tendrá. El 67% no se siente representado por el senador actual, vamos a sacarlo, vamos a mandarlo de vacaciones para que Dajabón tenga lo que se aspira, lo que quiere y lo que merece. Pablo. Sí, yo tengo una pregunta. Agárrame, Luis Miguel. Salvador, antes de irnos. Ya no vamos. El 14 de diciembre del 2001, la provincia de Santiago Rodríguez todavía está esperando la respuesta a una situación catastrófica que se dio. Y fue el horrendo crimen de un senador en funciones, su tío Darío Gómez. Todavía el pueblo pregunta por qué. Yo pudiera decir que el crimen, el asesinato del senador Darío Gómez Martínez no ha pasado más de hasta donde ha llegado, es porque su muerte tiene ramificaciones e implicaciones de sectores muy poderosos. Que Darío Gómez, y yo soy testigo, afectaba con el proyecto de ley que él estaba llevando, defendiendo y sometiendo al Senado de la República, que es el de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sí. Debo revelar aquí que yo fui parte de ese proyecto, como niño inquieto, fresco, atrevido. Darío Gómez, después que terminó de preparar el proyecto, me lo dio a leer a mí y que yo le diera su opinión, y le di su opinión y le hizo los ajustes. Y recuerdo en una Land Cruiser blanca que él tenía, íbamos camino a la esquina de Texas, que ahí compartíamos, nos tomábamos unos tragos, jugábamos dominó, un vinito, vivíamos, porque nada más estábamos trabajando. Yo le dije, Darío, este proyecto me parece interesante, le hice las observaciones que yo entendí, él la tomó, pero este proyecto te pudiera costar la vida. Yo revelé a Darío Gómez en vida que ese proyecto era tan bueno y tan importante que a su vez era muy peligroso porque afectaba, chocaba con sectores muy poderosos que se venden como empresarios por lo que son narcotraficantes y lavadores. Y él me preguntó, ¿por qué usted me dice eso? Explíquese, ¿a qué usted se refiere, Salvador?
Yo le dije, bueno, lo que pasa es que usted va a chocar con intereses que van a querer arrancar la cabeza y quitarlo del medio. Y le mencioné algunos nombres que no los quiero mencionar ahora, por prudencia, de figuras y personalidades del sector empresarial, que yo le dije, tú ves fulano es un narcotraficante, ¿cómo? Tú ves fulano es un lavador, ¿cómo? Y otras cosas más que le dije. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, yo soy periodista, señor, investigador, y siempre estoy informado y actualizado. Y no pasaron 2 meses. Y una noche yo en mi casa, eran como las 10:45 de la noche, recibo una llamada que Darío había sido baleado. Salgo corriendo, recuerdo, me cambié viendo. Salí a buscarlo para la zona oriental donde lo ametrallaron, lo balearon. Entonces me llaman que ya lo traen por la San Vicente, que le habían dado de que los primeros auxilios ahí en el ensanche Osama. Y me encontré con la jipeta y la gente que lo traía en la Ortega C. Lo cogí, me monté en su jipeta y lo llevé a la Plaza de la Salud. Desangrado ya, morimundo, como se dice. Lo entramos a emergencia y él murió en los brazos míos. Wow. Ahí cuando llegó, recuerdo que cuando lo bajaba de la jipeta, él hacía un gesto de lamento. Coño, así. Recuerdo. Y daba, sí, sentía ya que la muerte se estaba muy cerca de él. Y entonces después lo vi buscando oxígeno. Así ya, cuando lo entramos ahí a la Plaza de la Salud, a la emergencia, recuerdo que de una vez lo intervenimos. Cuando le pusieron una sonda por el pene, se fue en sangre, se desangró. Ahí me di cuenta que tenía una hemorragia interna. Y se hizo intento de salvarlo, pero ya era tarde, su cerebro había muerto por parte, ya no reaccionaba y no pudimos salvar la vida de un hombre tan extraordinario, tan importante para la sociedad dominicana y la provincia de Santiago Rodríguez y la región. Yo ayudaba a mucha gente en la región, siendo yo un niño a través de Darío, y un hombre que se proyectaba ya para presidente de la República, un filántropo, un hombre solidario, un buen amigo. Y la verdad es que en Darío Gómez nos arrebataron la vida de un hombre propositivo y que sí convenía para la sociedad. Pero los malditos, los antisociales, las crápulas, las ratas, delincuentes, lo acecharon y lo balearon, y uno de esos tiros le dio en la femoral y se desangró, y ahí no pudimos salvarle la vida a este gran hombre. Yo siempre lo recuerdo, lo quise mucho, lo amo. Darío para mí como un padre, o era como un padre. Aprendí mucho de él y siempre lo recuerdo, y siempre voy a su tumba ahí en Santiago Rodríguez. Cuando cumpleaños vengo aquí siempre. Y debo decirles a ustedes que gran parte de la obra social que yo hago es en honor a Darío Gómez. Darío Gómez tenía una ambulancia, yo tengo 3 aquí. Darío Gómez tenía un centro de asistencia médica, yo tengo uno también ahí en El Pino. Darío Gómez tenía un centro de odontología, yo tengo uno que se llama Senador Darío Gómez, en honor a él. Darío Gómez no tenía un centro tecnológico ni de formación técnica, informática, pero yo sí lo tengo. Ese es en honor a mi madre, doña Altagracia Espinal Peralta, quien no pude estudiar, pero yo sí estoy formando jóvenes en honor a mi madre, que aún vive, y estoy haciéndole ese aporte a la provincia, a los jóvenes, a la comunidad, dándole clases de informática, de inglés, totalmente gratis, para que los que no puedan estudiar por recursos no se queden
sin su formación y su, aunque sea una carrera técnica, no tiene que ser profesional. Y todo eso yo lo hago porque lo aprendí al lado de Darío Gómez, al lado de... Yo parece que tenía la vena social, pero con él la desarrollé, con él me sensibilicé más y aprendí aún más a colocarme al lado de los más débiles y los más necesitados. Así que si Dios me da la oportunidad de ser el próximo senador, de ser el senador de Dajabón, pretendo expandir aún más esa obra social que venimos haciendo en beneficio de los más necesitados. Sí, es lamentable ver cómo los malditos, por qué decirlo así, nos llevan a los hombres de bien de nuestro país. Salvador, en Dajabón hay un grito y es el tema de la justicia. Hemos visto al alcalde Riverón decir que desde el ejército hay una confabulación para el tráfico de haitianos. Usted, de ser senador, ¿cómo fiscalizaría usted la justicia en la provincia de Dajabón? Y se dice que en los chequeos se coge cuarto también, lo dilo claro. No, se dice. Bueno, en mi rol de fiscalizador, representante y legislador, buscaría endurecer las penas y las sanciones que vayan encaminadas a representar ejemplos o posiciones ejemplarizadoras que lleve a esos sectores que ven la frontera como un comercio o un negocio a por lo menos a entender que las cosas tienen que cambiar a partir de ese momento. Yo creo más bien que hay que revisar la ley de migración, hay que revisar las leyes que llevan o inducen a las autoridades a administrar justicia. Yo siempre he dicho, y espero que si llego a senador no equivocarme, y si me equivoco pues lo rectifico. Yo siempre he dicho que en la República Dominicana no necesitamos más leyes. Es cumplir las que están. Y endurecerlas. Porque se ha cometido un error de años o por años. Y es que las leyes que se crean, ellas mismas no establecen las sanciones que lleven a quien tiene que aplicarla. Cuando no la aplique. A respetar estrictamente lo que establece la misma, porque como no tiene sanción para ella, o él, sea juez, sea fiscal, sea Ministerio Público o Procurador. Entonces, no hay un temor. Una gran verdad esa. Sí, en mis años de análisis y estudioso en el periodismo y de leyes, llegué a esa conclusión. Yo dije, wow, pero tenemos leyes de todo tipo, pero ellas mismas no traen consigo el imperio de la ley que lleve o más que lleve, que obligue a quien está para aplicarla. Que tenga miedo también de liberar. Sí, que si se equivoca, entonces la misma ley le cae con todo el peso a quien no garantizó aplicar la misma. Pablo, ya no vamos. Salvador, Sí. Uno escucha muchas cosas en los pasillos. Y hay una pregunta que no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerla usted cerca para hacérsela. Y quizás si están cerca, no tienen la confianza de hacérsela. Todos recordamos el Quirinazo. Bueno. ¿Verdad? ¿Usted lo Sí. recuerda? Un caso sonoro. Mejor que nadie. Muchos dicen por ahí, y presten atención, que se me va a explicar esto por última vez ya, yo no pregunto más eso. Muchos dicen que a usted fue el PLD quien le pagó una suma de millones cuantiosa para que viniera Quirino al país y entonces poderse acreditar a Leonel y Leonel no aspirara en el 16. ¿Eso es cierto o es que? Eso es ilógico. Porque si fuera así, ¿por qué el PLD me persigue? Es ilógico. Sí, tú no puedes perseguir a un aliado o a un colaborador. Yo estoy preguntando lo que me mandaban a preguntar. Sí, no hay problema, te estoy contestando. Es ilógico porque ¿qué poder podía tener yo, un muchacho del Pino de Dajabón, para traer un campo de ese nivel? Para que ese hombre entrara al país y llegara como llegó,
tenían que haber manos poderosas, interesadas en que él viniera a enfrentar a Leonel Fernández Reina. Yo jugué mi papel de periodista, entrevistador, revelador y también denuncié. Pero más allá de mi rol periodístico comunicacional, yo no me involucré porque nunca he sido peledeísta. No tenía nada que ver con el PLD, sí amigo de Danilo, como te lo he dicho, y de muchos funcionarios de ese gobierno que son amigos míos todavía. Pero yo no tenía ningún interés, porque a don Leonel Fernández yo lo respeto al día de hoy. Tiene que saber que a quien yo le digo don lo respeto. A don Leonel Fernández Reina yo lo respeto. ¿Se han visto ustedes, Salvador, Leonel y usted después de eso? Nunca, yo nunca lo he visto. Ni él le llamó ni le escribió en esos momentos de apriete cuando ese caso explotó. yo nunca he conocido a Leonel Fernández personal. Conozco el líder, la figura pública, pero personalmente nunca lo he visto. Tampoco nunca he visto ni conozco a don Quirino al día de hoy. Es decir, esto es un caso muy interesante para la historia republicana, porque un periodista que le toca entrevistar a un ex capo del nivel de don Quirino y denunciar o revelar cosas que implican o afectan a un líder del estirpe y el nivel de Leonel Fernández, y que ninguno de los tres se conoce, esto es algo interesante. Yo diría que ahí se dio lo que yo siempre le digo a mis amigos y personas cercanas, ahí se dio algo que se llama diosidencia. Porque no conozco a Quirino, no conozco a Leonel, Quirino no me conoce a mí, Leonel no me conoce a mí personal, es decir, ninguno de los tres nos conocemos personal. Entonces, yo creo más bien que don Leonel Fernández debe buscar más para arriba, como le mandé a decir un día que me visitó alguien de él, en medio del quirinazo, alguien me visitó muy preocupado porque su líder estaba muy turbado, le estaba afectando, le afectó bastante lo que me dice. Les costó una candidatura presidencial, ¿no? Y no es para menos, estaba cogiendo fuego por arriba y por abajo. Como la arepa. Y lo más grande que le pasó a Leonel Fernández Reina es que sus propios compañeros, subalterno, de quien él era presidente de la República y presidente del partido también, se ensañaron contra él. Salvador Holguín no tiene nada contra Leonel Fernández. Si lo veo ahí, entra por esa puerta, lo saludo y lo respeto. Si algún día nos conocemos y me toca dialogar con él, se lo diría así mismo de frente, yo lo respeto, señor, no tengo diferencia con usted. Pero si hay algo de eso que usted dijo, de que el PLD me buscó para enfrentar a don Leonel Fernández, yo diría que sí, lo enfrentaron, pero cobardemente y ocultamente, porque nunca le dieron el frente a lo que sí querían demolerlo, desaparecerlo política y moralmente. Yo lo respeto a don Leonel, no tengo diferencia con él, y yo no tenía el poder para traer a Quirino. Ahora, yo sí tenía el poder para entrevistarlo y revelarlo, porque eso sí yo he demostrado ser en el periodismo de la República Dominicana. Ahí está la respuesta. Bueno, solo nos resta decir gracias, Salvador, por la invitación. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Yo estoy aquí complaciendo una petición de Luis Miguel y usted, y me siento bien. Le di luz verde desde que llegué aquí, le dije pregunten lo que ustedes quieran. Le mando un fuerte abrazo a los villeros. Yo siempre venía aquí a Villa de los Almácigos. Es más, le doy un dato. Yo tapaba goma aquí en Villa de los Almácigos. Caray. Ustedes conocen una figura que le dicen Mañolao. Pero claro. ¿Conocen? Un ícono. Allá adelante, yo tapaba goma ahí con él. Él es un tipo muy especial. Claro. Medio karateca. Sí, sí. Unos bigoticos, un pelo largo. Pelo largo. Usaba unos palitos de No, esos. sí. Mire, le estoy diciendo algo real, ¿eh? Sí. Y entonces yo tapaba goma con él ahí. Así que yo fui gomero también. Yo soy un hombre que Dios me ha dado la oportunidad de vivir muchas experiencias. Lo más importante es que de todas he aprendido y le he sacado provecho. Sí. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final
de Políticamente Sano y un conversatorio con Salvador Holguín. Así que le invitamos a todos ustedes a suscribirse, a activar la campanita de notificación para que sean los primeros que disfruten del contenido que hacemos. Será hasta la próxima. Esto fue Políticamente Sano.